Hola, buenas tardes o noches por allá. Y hola, Julie. No se te oye, estás con el audio desactivado. Tienes tu micrófono desactivado, Julie. Perdón. Ahí, ¿me escucha? Sí, perfecto. Déjame un ratito, quiero ver si se puede compartir aquí. Que estoy con un problema de... No. Permíteme probar si se puede. Estoy con esta máquina que es un complique. Claro, pruébale compartir pantalla. Sí, porque si no esto va a estar para... Aquí está. Ya, perfecto. Ahí sí se ve que está compartido. Ingrid. No se ve. Es que esta máquina sí es un cuento hoy. O cuando pongas compartir pantalla, selecciona la primera opción que te da para compartir. Espérame, Y ¿cuál? así se comparte todo. Sí, estoy justo en Te esa, salen mira. varias ventanas. Están varias, sí, pero lo que pasa es que con esta computadora está en básico. Ya, encontré. Ay, qué loco. Compartir, perfecto. A ver, me confirma si te comparto. Ya, ahí sí, ya. Ya, perfecto. Ya está. Ajá. Falta Irina, ¿verdad? Sí. Voy a probar también compartir. Voy a cerrar todo lo que tengo abierto. Se supone que tiene que salirme el mundito para escuchar la traducción.
Hola, buenas tardes. Soy el Helpdesk, Ana. Um, no hay traducción en esta charla. ¿Entendido? ¿Ok? Perfecto. Ok, gracias. Ok, gracias. Buena sesión. Si Gracias. tienes Gracias. alguna dificultad, puedes me contactar por el chat, Perfecto. enviar una mensaje privada para Helpdesk.
No estaba así aquí. Está. Bueno, muy buenas tardes para quienes están en la tarde al otro lado del mundo. Nosotros acá desde Ecuador nos encontramos Julie Báez, Irina Naranjo y mi persona, Ingrid Bermeo. Las tres trabajamos en el Consejo Nacional de Competencias, que es el ente rector del proceso de fortalecimiento, del proceso de descentralización aquí en el país. Y en ese sentido, el panel está planificado para que conversemos respecto a la visión sistémica en la gestión de los gobiernos locales. Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan el día de hoy. Voy a hacer como coordinadora de este panel una breve introducción, la presentación del marco teórico y posteriormente daré el paso a mis compañeras. ¿De acuerdo? Se ve, ¿no es cierto? De acuerdo. El nombre de este panel es Visión Sistémica en la Gestión de los Gobiernos Locales. Vamos a también a presentar a ustedes resultados respecto a un análisis de capacidad operativa de los gobiernos locales aquí de Ecuador, y también vamos a pensar respecto a unas estrategias de fortalecimiento en el marco de esta visión sistémica. ¿Por qué la visión sistémica para la gestión local? Los problemas que se encuentran en el territorio son problemas complejos. En la literatura los podemos encontrar como wicked problems. Entonces, si estos problemas son complejos, el atenderlos de la manera tradicional en la que nosotros lo hacemos, es decir, desde una forma sectorializada, en función también de las competencias que se han delegado a los gobiernos locales, nos damos cuenta que terminan siendo insuficientes las respuestas para poder solucionar esos problemas en territorio. ¿Cuáles son los wicked problems? ¿Cuáles son las principales características de este tipo de problemas? Son multidimensionales, son problemas también multicausales. Muchos actores intervienen en ese problema, por tanto hablamos también de una característica de multiactoría. Son interdependientes y hay un alto grado de incertidumbre. ¿En qué sentido? En el que es difícil saber a qué sector corresponde exactamente ese determinado problema. Desde la experiencia del Consejo Nacional de Competencias y la Dirección de Fortalecimiento Institucional AGAD, donde yo trabajo actualmente, nos hemos dado cuenta en estos años de trabajo en territorio que el modelo de descentralización, tal como está planteado actualmente, pues presenta algunas limitaciones en el momento en que los gobernantes en territorio tienen que dar respuesta a la ciudadanía. Creo que prueba de ello es precisamente esta crisis sanitaria, ¿no es cierto? En nuestro país, todo lo referente a salud le corresponde al gobierno central atender. Sin embargo, es el gobierno más cercano a la ciudadanía el que es demandado para que dé respuestas a los problemas. Y definitivamente para atender esta crisis sanitaria se han tenido que realizar muchas articulaciones
de tal forma que las decisiones tomadas desde el gobierno central puedan también ejercerse en el nivel local, ¿no? Y en esta relación multinivel. Pero entonces, como estaba mencionando, la entrada que sobre todo sustenta el proceso de fortalecimiento institucional, que es el último panel que estaremos abordando el día de hoy, la última intervención, nos da cuenta de la necesidad de hacer algo diferente. ¿Qué es ese hacer diferente para finalmente innovar socialmente, para que finalmente las decisiones que son tomadas en territorio ya no tengan las mismas características, ¿no es cierto? Requerimos entonces de unas plataformas colaborativas, unas plataformas que estén integradas por representantes de actores de diferentes sectores de la sociedad para que en un trabajo articulado podamos entonces responder a esos problemas complejos. Yo me voy a detener un poco más al respecto en el momento en que realice la intervención sobre las estrategias de fortalecimiento institucional. Sin embargo, queríamos en este momento poder poner a consideración de ustedes, digamos, este paraguas más grande respecto al que se sustentarán las exposiciones a continuación, ¿no? Y sobre todo la de fortalecimiento institucional. Entonces, en ese sentido, voy a contarles a ustedes cuáles son las 3 ponencias que tenemos en este panel. En primer lugar, vamos a escuchar a Irina Naranjo para hablar sobre la capacidad operativa de los gobiernos locales como meta de desarrollo territorial en el Ecuador. Posteriormente, Yuli Báez hablará de la capacidad institucional de los gobiernos parroquiales rurales aquí en el país, los desafíos y retos para la articulación multinivel y finalmente, innovando en el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, una mirada interterritorial, intersectorial y multiactor. Antes de darle el paso a Irina, contarles a ustedes brevemente cómo está el proceso de descentralización en el país. El Ecuador tiene 1.060 gobiernos locales, 23 GAT provinciales, 221 GAT municipales y 816 GAT parroquiales rurales. Entonces, estamos hablando de un territorio que es muy pequeño, ¿no? Y que tenemos también allí una fragmentación considerable de ese territorio. Las competencias están dadas por Constitución, la Constitución de 2008, y también guardan concordancia con lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, que fue aprobado en el 2010. La mirada que nosotros daremos no es necesariamente la mirada institucional de la institución en la que nosotros trabajamos, que es el ente rector del proceso de descentralización, sino que toma en consideración insumos obtenidos ya del trabajo en territorio y propuestas que queremos ponerlas a consideración de ustedes el día de hoy. Entonces, voy a dar paso a Irina Naranjo. Ella es ingeniera en Ciencias Económicas y Financieras y maestra en Economía con mención en Economía del Desarrollo, y actualmente es la directora de Monitoreo y Evaluación de Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Consejo Nacional de Competencias. Irina, te doy el paso. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Irina Naranjo y el tema de mi presentación es la capacidad operativa de los gobiernos locales como meta de desarrollo territorial en el Ecuador. Voy a compartir la pantalla. Me gusta más. Ahí. Creo que ya todos lo pueden ver. Bueno, un poco entrando con el marco general de esta presentación, tenemos que uno de los fundamentos de la Agenda 2030 es el derecho al desarrollo, donde justamente se reconoce como un proceso global que tiende al mejoramiento del bienestar de la población. El desarrollo es un derecho humano donde las personas somos la parte central y activa de este proceso. Así también los estados tienen el deber y también el derecho de formular políticas y estrategias para el desarrollo de los pueblos.
En este sentido, el instrumento programático que guía las acciones del Estado ecuatoriano es el Plan Nacional de Desarrollo, donde se complementa con la Estrategia Territorial Nacional como un instrumento que trabaja sobre la acción pública desconcentrada y descentralizada a través de la planificación nacional y subnacional, es decir, la gobernanza multinivel, y también con la aplicación de mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. La estrategia territorial nacional se elabora por ya mandato de la ley. Este es una parte que siempre debe estar complementando al Plan Nacional de Desarrollo, y la estrategia que tenemos vigente en la actualidad data del periodo 2017-2021 y tiene tres ejes fundamentales. Tiene que ver con los temas de sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos, el acceso a infraestructuras y conocimiento, y la gestión territorial y gobernanza multinivel. Es en este tercero donde nos vamos a centrar más en esta presentación, y la meta específica es aumentar la capacidad operativa de los GAD hasta alcanzar el valor de la media nacional en todas las dimensiones en los próximos 4 años. Esta meta se evalúa a través del índice de cumplimiento de metas, que es un indicador que se creó específicamente para seguimiento y evaluación de la Estrategia Territorial Nacional y con ello del Plan Nacional de Desarrollo. Para entrar un poco en el tema específico de la capacidad operativa, es importante mencionar que la descentralización en el Ecuador es una forma de gobierno cuyo objetivo es la equidad territorial. Para ello, se ha hecho fundamental como un eje transversal el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. La descentralización ha implicado la transferencia de competencias, sin embargo, este traspaso desde el gobierno central a los gobiernos locales no significa un mejoramiento automático en la calidad y la cobertura de los servicios públicos. Es decir, no implica per se de que mejore el desempeño de la gestión pública. Por eso es importante que esta transferencia vaya acompañada de las capacidades técnicas y gerenciales para mejorar la prestación de los servicios públicos y con ello la garantía de los derechos de la población. Sabemos que en el territorio tenemos bastantes disparidades, ¿no? Por ejemplo, en la cobertura de servicios como los servicios públicos domiciliarios, o en la oferta de educación, de salud, de transporte, etc. Por ejemplo, en el mapa pueden ver la pobreza por necesidades básicas insatisfechas por zonas censales en el Distrito Metropolitano de Quito, donde en color rojo está los sectores con menor incidencia de pobreza y en color verde con mayor incidencia. Entonces, justamente es en el área urbana y especialmente en el llamado hipercentro de la ciudad, donde se concentra la mayor oferta de servicios públicos y por ende mejores condiciones de vida, lo cual es muy distinto a lo que se ve en el área rural, que es lo que vemos con un color más oscuro. Entonces, las desigualdades están no solamente entre ciudades, sino también al interno de una misma ciudad. Otro ejemplo, bueno, estos datos son según el Censo de Población y Vivienda del 2010, que es el último censo que tenemos disponible en el Ecuador y que es la única fuente que nos permite llegar a datos de unidades territoriales pequeñas. En ese censo también tenemos que en Quito, como capital del país, tenía una pobreza alrededor del 30% de población. Sin embargo, en un cantón históricamente pobre como es Muisne, que es un cantón costero con alrededor de 30,000 habitantes, esta incidencia de pobreza llegaba a 98%. Entonces, esto nos deja ver cuán desigual
son las condiciones de vida entre la población del país. Y lo mismo, así como hay diferencias en la prestación de servicios públicos, también hay diferencias en los niveles de capacidad operativa de los gobiernos locales. Voy a entrar a explicar un poco la metodología brevemente. Como les decía, para medir la meta de la Estrategia Territorial Nacional, que está relacionada con las capacidades operativas de los gobiernos locales, se creó el índice de cumplimiento, perdón, el índice de capacidad operativa. Este índice se compone de 3 partes. El primero es de planificación y ordenamiento territorial, que mide cómo está articulado el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de cada gobierno local con las metas nacionales, también si sus objetivos y metas están bien planteadas, y también al mismo tiempo si los programas y proyectos están articulados de una manera correcta a esos objetivos. Y también interviene el índice de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que es una medición de cómo se ha ido ejecutando todos los proyectos planteados por el gobierno local y cómo se han cumplido las metas que ellos mismos se propusieron. El otro componente es de gestión financiera, que ahí tenemos información sobre la ejecución presupuestaria, sobre la sostenibilidad financiera, eficiencia del gasto de inversión de capital y la dependencia fiscal. Y el último componente es de participación ciudadana, que básicamente mide el cumplimiento de lo que dicta la normativa al respecto, por ejemplo, si se implementó un sistema de participación, si se implementaron los mecanismos de participación ciudadana, si el gobierno local elaboró el presupuesto participativo, si tuvo al menos un mecanismo de control social implementado por parte de la ciudadanía, y si es que realizó todo el proceso de rendición de cuentas de manera completa conforme la norma lo manda. Todos estos indicadores se consolidan por cada uno de los componentes y al final pues se hace una sumatoria de los puntajes de todos ellos. También en esta presentación hemos hecho un análisis espacial justamente para ver si la gestión institucional sigue un patrón espacial con el cálculo del estadístico de IDE-Morán global, y también se ha identificado la formación de conglomerados espaciales mediante el IDE-Morán local, que representa el grado de correlación que existe entre indicadores en función de la contigüidad y distancia entre las unidades territoriales. Bueno, una vez que se explicó brevemente la metodología, estos son los resultados del índice. Como ustedes pueden ver, el índice de capacidad operativa ha tenido una tendencia a la baja a partir del año 2016, que es el año base de este índice, y se ha reducido en el 2017 y 2018. Es importante notar que este indicador se calcula con un año de rezago. Sin embargo, el dato del año 2019 no ha sido posible estimarlo por el tema de la pandemia, ya que los GAD no han reportado toda esa información de rendición de cuentas, por lo cual estamos atrasados todavía con el dato 2019. Como pueden ver en la gráfica, está por cada uno de los componentes del índice, donde podemos ver que el componente de gestión financiera es el que menor aporte da al índice de capacidad operativa. Desde ahí ya nos puede dar unos indicios de que esta temática es la que necesita atención por parte de los organismos encargados del fortalecimiento a los gobiernos locales. El índice tiene una puntuación de 0 a 30 y, como ustedes pueden ver, en el 2018 el promedio de este índice llegó solamente a 15.9. Estos resultados plasmados ya en el mapa por cada uno de los gobiernos municipales, que son 221 gobiernos municipales que tenemos en el Ecuador,
podemos ver cómo se ha dado este retroceso entre el 2016 y 2018, ya que en el 2016 teníamos 35 gobiernos locales en el rango bajo, que es de 0 a 15 puntos, y en el 2018 este número ya aumentó a 70. También llama la atención que justamente en la región amazónica, en el sureste del país, es donde se concentran los gobiernos locales con índice de capacidad operativa baja, por lo que aquí ya nos da una idea de dónde priorizar las acciones de política pública. Especialmente también porque en el Ecuador tenemos la Ley de Desarrollo Fronterizo que justamente manda a realizar procesos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las zonas de frontera. Ahora entrando con los resultados en el análisis espacial, lo que ustedes ven en la gráfica es el índice de Morán, que lo que te mide es la autocorrelación espacial. En este caso, la variable analizada es el índice de capacidad operativa con los resultados del año 2018, ¿no? Los últimos que tenemos disponibles. Aquí nos dio un índice significativo, es decir, que existe autocorrelación espacial de la capacidad operativa, depende de los vecinos. Sin embargo, este indicador resultó bastante bajo porque va de -1 a 1 y aquí tuvimos un indicador bastante bajo, por lo que la autocorrelación es muy pequeña. Y aquí podríamos decir que los gobiernos locales no han aprovechado la cercanía que tienen para formar modelos de gestión asociativos que permitan un desarrollo de sus capacidades institucionales de manera equilibrada en una región. También la otra parte del análisis espacial fue la identificación de conglomerados del índice de capacidad operativa. Aquí vemos en rojo justo dos conglomerados importantes. El primero, que está en la parte norte, es donde está también el Cantón Quito como capital del país, y este color rojo significa que son gobiernos locales con capacidades operativas altas y que tienen vecinos que también tienen capacidades operativas altas. Lo mismo sucede en este otro conglomerado en color rojo, que está en la parte de la costa, donde está el gobierno de Guayaquil, que precisamente es la ciudad la segunda ciudad con mayor población del país y que se caracteriza por tener un dinamismo económico bastante importante. Lo contrario sucede en la parte de la Amazonía. Lo que está en color rojo son conglomerados con índices bajos y cuyos vecinos también tienen capacidades operativas bajas. Esto ya nos da un indicador de que son los sectores a priorizar, y sobre todo también porque tenemos estos en color rosado, que son gobiernos con capacidades operativas altas, pero rodeados de gobiernos con capacidades bajas, por lo cual pueden convertirse en un ente de apoyo y en donde pueden articularse los GAT para fomentar el desarrollo en conjunto de ese sector, ¿no? del territorio. Ahora, para finalizar, voy a dar las conclusiones, que son las ideas como principales de esta ponencia. De lo que vimos, pues las impresiones de la capacidad operativa develan problemas históricos en el desarrollo institucional. Como ustedes ven, ha tenido una tendencia a la baja, es decir, que no estamos cumpliendo con la meta de la estrategia territorial nacional, que es al menos mantener el índice de capacidad operativa a niveles del 2016 y más bien ha estado a la baja, por lo cual nos plantea el reto de lograr sólidos modelos de gestión asociativos que favorezcan el ejercicio de competencias
así como la transmisión de experiencia y capacidades como un efecto multiplicador en una región. Con el análisis espacial pudimos ver que la capacidad operativa tiene muy poca dependencia entre vecinos. Esto tal vez nos da la evidencia de que la cercanía entre los distintos gobiernos que comparten realidades territoriales similares no han sido aprovechadas en la práctica. Por ejemplo, tenemos cantones que están a 30 minutos de distancia y vemos que esto en la práctica no se ha dado, ya que la autocorrelación espacial es bastante baja, y ahí sí se podría aprovechar para un poco multiplicar las capacidades que ciertos GATS han logrado en estos últimos años. En cuanto a la identificación de conglomerados espaciales, esto puede ser un punto de partida para configurar polos de desarrollo, como también priorizar sectores que deben articularse, no solamente entre sus pares vecinos, sino también con los otros niveles de gobierno. En definitiva, el mejoramiento de las capacidades operativas resulta el cimiento para la prestación de calidad y con calidez de los servicios públicos, y con ello la garantía de los derechos de la población. Finalmente, el índice de capacidad operativa ha servido como una herramienta para el análisis y seguimiento de la política pública, que también tiene sus limitaciones, por ejemplo, en la disponibilidad de información. Sin embargo, los datos que contiene es información valiosa que si se analiza de manera pormenorizada puede ser una base para el diseño de programas de fortalecimiento específicos de acuerdo a la finalidad que se persiga, y lo cual también puede ser utilizado para futuras investigaciones. Bueno, esto es todo lo que les quería compartir en la ponencia, y muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder seguir con la siguiente. Muchas gracias, Irina, por esta presentación de resultados a partir del índice de capacidad operativa. Voy a dar el paso ahora entonces a Julie Báez, quien va a exponer su ponencia referente a la capacidad institucional de los gobiernos parroquiales rurales, desafíos y retos para la articulación multinivel. Gracias, Ingrid. Buenas tardes y buenas noches a las personas que nos están escuchando. Justamente este es un trabajo que, tal como se decía, se realiza en el marco del cumplimiento de una de las funciones que tiene el Consejo Nacional de Competencias, ente rector del proceso, del proceso mismo de descentralización, que dentro de sus artículos establece el monitoreo y evaluación a la gestión competencial a nivel nacional. Para ello, justamente como decían mis compañeras, se tomó como insumos información de este proceso de levantamiento que lo ha realizado el Consejo Nacional de Competencias. Me permiten, voy a compartir la pantalla para que podamos ya avanzar con la presentación. El tema, como se había dicho, es la capacidad institucional de los gobiernos parroquiales rurales, desafíos y retos del proceso de articulación. Para arrancar, sí creo que es importante contextualizar el accionar de los gobiernos parroquiales rurales. De hecho, su gestión es de larga data. Parte en 1824, cuando se le reconoce ya como un nivel inferior de organización territorial a través de la Ley de División Territorial de la Gran Colombia. Luego, para 1830, ya se establece en la Constitución de ese año que en cada parroquia habrá una asamblea, y sus miembros son designados a través del representante del Ejecutivo en la provincia. Para 1900, luego de todo este proceso, para 1998, ya se establece
que las parroquias o que los gobiernos, se le establece como gobiernos seccionales autónomos a las parroquias y sus miembros son electos por votación popular, al igual que se lo hace a nivel de los gobiernos municipales y provinciales. Son 5 los miembros y tal como se mantiene hasta la fecha, estos miembros, el presidente, vicepresidente, primer vocal, segundo vocal y tercer vocal, se designan de acuerdo a la votación que obtienen cada uno de ellos. Para el 2018 ya aparece un nuevo marco normativo en el que ya la Constitución establece que el Ecuador se organiza de manera de república y se gobierna de manera descentralizada. Con ello ya se define 3 niveles de gobierno autónomos descentralizados, que es el gobierno provincial, municipal y parroquial rural. A partir de esto ya se establece o se le atribuye un rol autonómico a los 3 niveles de gobierno y ellos ya tienen la potestad de decidir qué hacer, cómo hacerlo y con qué recursos. La normativa vigente también le asigna ya de manera exclusiva 8 competencias a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Hasta antes de la Constitución del 2008, lo que pasaba es que los gobiernos parroquiales más bien eran gestionadores de obras. De hecho, en la Constitución de 1998 se le da una única función, que es la de realizar el seguimiento y control de la ejecución de obras que realicen entidades públicas u organismos no gubernamentales que cumplan las normas técnicas y de calidad estimadas. Como ya digo, para el 2008 se da un salto bastante importante y ya se le asigna 8 competencias exclusivas y recursos económicos del presupuesto general del Estado. Ese también ya es un avance significativo, pues para 1998 lo que recibían los gobiernos autónomos parroquiales rurales era una asignación anual de $5,023 aproximadamente, y de eso únicamente el 10% estaba destinado para gasto corriente. Adicionalmente ello, con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que nace o que se construye en el 2010, ya se asignan funciones integradas a los 3 niveles de gobierno. De hecho, las parroquias son consideradas niveles de gobierno y constituyen la de legislación, normatividad y fiscalización, la segunda que es de ejecución y administración y una tercera que es de participación ciudadana y control social. De ahí que esta nueva óptica autonómica, como había dicho anteriormente, que está dada a través del artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, lo concibe como un ente planificador y estratega del desarrollo de su territorio local. Sin embargo, justamente esta potestad que le da el gobierno parroquial ya le exige que potencie o que asegure la capacidad institucional para gestionar tanto sus competencias, para gestionar sus funciones y atribuciones, pero fundamentalmente, como he dicho, para garantizar el desarrollo del territorio local. De allí que, como había dicho, es de gran importancia la capacidad institucional de los gobiernos autónomos descentralizados, que según el Consejo Nacional de Competencias es concebida como un conjunto de condiciones y potencialidades organizacionales de un GAD para garantizar los derechos en su territorio mediante el ejercicio de las competencias y facultades en la prestación de servicios de manera eficaz, eficiente, participativa, transparente y articulada. Ahora bien, es importante o conocer la capacidad institucional de los gobiernos autónomos descentralizados, inicialmente o principalmente para identificar las condiciones y potencialidades organizacionales del ente descentralizado para garantizar los derechos en su territorio. ¿Pero para qué? El Consejo Nacional de Competencias, adicional al proceso de monitoreo, o una de sus funciones que es el monitoreo, también es el encargado del fortalecimiento institucional, y dentro de este contexto lo que se busca es direccionar y diferenciar procesos de fortalecimiento institucional ajustados a las realidades de cada gobierno autónomo descentralizado. No masificar temas, sino más bien ya direccionar temas puntuales que requieren dentro del proceso principalmente interno de la organización. Como parte de esto, el Consejo Nacional de Competencias aplicó la metodología de evaluación de la capacidad institucional y definió 5 componentes en función de ¿qué? De un análisis metodológico, de un recorrido metodológico, a partir también de las funciones integradas que habíamos señalado inicialmente, de las facultades otorgadas a los gobiernos autónomos y de las funciones y atribuciones que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Esta constitución
constituyó una línea base, de hecho, porque a partir de esto lo que se prevé es ver la evolución de la capacidad institucional de los GAT a partir de las intervenciones en fortalecimiento que se realicen. Se establecieron rangos de análisis que van desde el muy débil hasta muy fuerte y surgen, mejor dicho, a partir de la puntuación más alta y baja que obtuvieron los GAT parroquiales rurales. La puntuación se agrega, estos indicadores se agregan y se obtiene una puntuación por componente que va de 0 a 1. Mientras más se acerque a 1, mejor es la capacidad institucional del gobierno autónomo descentralizado. Fueron 5 los componentes definidos para generar la capacidad, para medir la capacidad institucional de los GAT parroquiales rurales, que son planificación, rectoría y evaluación, gestión financiera, gestión administrativa, regulación y control y gobernanza. En el primero, en planificación, rectoría y evaluación, se buscaba evidenciar la capacidad de los GAT para emitir y articular política pública que asegure o que esté ligada principalmente al diseño, a la ejecución y a la evaluación de planes, programas y proyectos, y que se vea esa conexión estratégica que debe existir entre la planificación del desarrollo territorial. En lo que respecta a la gestión financiera, el punto de análisis principal está relacionado en atención a la obtención o a la generación de recursos y administración de los recursos. La gestión administrativa mide la capacidad para organizar y manejar el adecuado funcionamiento del GAT. Regulación y control básicamente se centra en lo que es la capacidad para generar regulaciones de calidad ajustadas al territorio, a la realidad territorial y a la planificación del desarrollo territorial. Y en gobernanza principalmente busca medir la tendencia de generar una articulación o un tejido territorial bastante fuerte que asegure el desarrollo con una visión más bien de territorio, no local. A partir de ello, lo que se evaluó en una muestra de 365 GAT parroquiales rurales fue un levantamiento cuantitativo y cualitativo realizado a través de encuestas y grupos focales. Se lo hizo el Consejo Nacional de Competencias, lo que anteriormente era la Secretaría Nacional de Planificación, actualmente Planifica Ecuador, y también con apoyo de la academia. Este levantamiento se le hizo en el 2009 con información del año fiscal 2018. Todo el proceso fue coordinado con el Consejo, con la entidad asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, que es el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. En lo que refiere ya a los resultados, permítanme exponer los resultados de manera un tanto breve, se podría decir, pero sí considero que es necesario también ir analizando cada uno de estos aspectos que dan cuenta de la débil capacidad institucional que obtienen los gobiernos parroquiales rurales de esta evaluación, a partir de los 5 componentes, cada uno con sus subcomponentes y en atención a una batería de indicadores. Como dije, o sea, obtienen una puntuación de 0,41 equivalente a la categoría débil, basada principalmente, esta puntuación se considera o se analiza basada principalmente en aún la débil o la limitada gestión estratégica del desarrollo territorial y articulación con multinivel y multiactor. Aún no se denota, si bien los gobiernos autónomos descentralizados se constituyen titulares del desarrollo territorial, aún hace falta que se conciba esa visión estratégica y se la apuntale ya a intervenciones en el territorio. De allí que la puntuación alcanzada aún evidencia una significativa débil capacidad institucional de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales que se vislumbra principalmente en lo que tiene que ver con la planificación, rectoría y evaluación, la gestión administrativa, gestión financiera, regulación y control, y más bien el componente de gobernanza sí alcanza una puntuación más alta, que es la equivalente a fuerte. En atención a esto, de manera general, voy a analizar cuál es la puntuación alcanzada en cada uno de los componentes y cuáles vendrían a ser aquellas dificultades que se están generando en torno a ello.
La puntuación de planificación, rectoría y evaluación es de 0,44, equivalente a la categoría débil. Como había dicho, la planificación y definición de la política pública local ajustada a la realidad territorial y especificidad del territorio no alcanza aún este nivel estratégico. De hecho, a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, rurales, el 85% de estos construyeron sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial a través de consultorías. De ahí que suena un poco inclusive metafórico el hecho de que se diga que los planes, o que aseguren las autoridades locales, que los planes de desarrollo territorial están articulados a los de otros niveles de gobierno. Y sumado a ello que el débil o la limitada generación de políticas públicas asentadas al territorio o caracterizadas en función de los requerimientos del territorio, no logran consolidar este carácter estratégico a nivel parroquial rural. Los instrumentos técnicos operativos aún no logran o no forman parte o no se alinean ya a la ejecución de estos planes, a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que deben contener, que tienen que formular los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales y también los niveles provinciales y municipales. En lo que refiere a la gestión financiera, observamos igual que su puntuación se ajusta en la categoría o se encuentra en la categoría débil. Los ingresos aún tienen una alta dependencia de los ingresos de las transferencias del Estado. De hecho, el 59% de los ingresos provienen de las transferencias del Estado y un número del 31% aproximadamente es de la recuperación del IVA y de recursos que se logran conectar o articular por apoyo de los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Aquí sí es importante destacar el hecho de que el COTAD limita, o mejor dicho, nulita la capacidad o la facultad tributaria de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. No son generadores de tributos. De allí que tengan estas deficiencias. Sin embargo, a través de sus competencias, principalmente de cooperación internacional no reembolsable, se puede obtener tanto recursos financieros como asistencia técnica, pero como veremos a continuación, la limitada capacidad en general de los gobiernos autónomos centralizados obstaculiza que se logre generar esto. En lo que respecta a inversión pública hay un dato bastante importante y es el hecho que únicamente el 35% de GAT parroquiales rurales hayan logrado canalizar obras y proyectos para el desarrollo territorial. En lo que respecta a gestión, ya en el componente administrativo, continúa, como habíamos dicho, la puntuación continúa en la categoría débil. Aquí sí creo que se debe detallar el hecho de que las condiciones económicas de los GAT generan aún un desencuentro entre el ejercicio de la autonomía administrativa y sus facultades. ¿Por qué? Porque si bien los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ya reciben una asignación permanente y predecible del presupuesto general del Estado, no es menos cierto también que esos recursos son aún bajos. De hecho, del pastel que se distribuye para los diferentes niveles de gobierno a través por el presupuesto general del Estado y a través del modelo de equidad territorial, en la provisión de servicios públicos, únicamente el 6% va destinado a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. Adicionalmente a ello, la norma vigente define claramente cuál es el porcentaje que se debe destinar para gasto corriente y es el 30% aproximadamente que se establece a nivel provincial y municipal, y en el término de gobiernos parroquiales rurales estos porcentajes se van ajustando en función de los recursos que reciben en atención a un carácter de recursos en atención a los bajos recursos que aún reciben los gobiernos autónomos centralizados parroquiales rurales. De ahí que debido a que al que únicamente el 30%, digamos en términos generales, va destinado para gasto corriente, la disponibilidad de personal, tanto técnico como administrativo, es bastante bajo. La mayoría de gobiernos parroquiales rurales trabajan u operan
con una sola persona en el área administrativa o la secretaria administradora contadora. El 55% de GAD, de hecho, trabajan más con personal administrativo y el 45% de los GAD con personal técnico y administrativo. De ahí que las dificultades en la gestión de las dificultades no se presenten únicamente en la gestión de competencias, sino adicionalmente en la construcción de proyectos, en la evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, en la construcción mismo del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. El siguiente componente es el de regulación y control. Este componente contextualiza, como habíamos dicho inicialmente, más allá, principalmente lo que tiene que ver con la calidad regulatoria, con la generación de una estrategia regulatoria que asegure el cumplimiento de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en el territorio. La norma, al igual que en el caso de la facultad tributaria, también le restringe las acciones normativas a la emisión de resoluciones, acuerdos y reglamentos de carácter administrativo. Entonces, sin embargo, pero también paralelo a ello, el artículo 67 del COTAD le da la posibilidad de proponer ordenanzas a los diferentes niveles de gobierno dependiendo de la temática, de la temática o hacia dónde se apunte para el bienestar de la población, la competencia que apunta el bienestar de la población. Sin embargo, aún prevalecen viejas prácticas clientelares y que bloquean de una u otra manera la discusión y definición de una agenda normativa. A eso se suma el desconocimiento normativo, se suma la confusión de los roles de los gobiernos, de los órganos ejecutivos y de gobierno de los gobiernos parroquiales rurales. En ese sentido, este componente de regulación y control es el que presenta la puntuación más baja de todo el sistema de capacidad institucional definido como tal. No se ha logrado concretar una agenda regulatoria, una agenda estratégica regulatoria que permita justamente direccionar aquellas intervenciones tanto locales como en asocio con los diferentes niveles de gobierno. El componente de gobernanza es el que mejor puntuación obtuvo. Se ubica, de hecho, en la categoría muy fuerte. El GAD, como habíamos dicho, ha logrado consolidarse como titular del desarrollo local. Sin embargo, aún presenta una tibia y débil coordinación efectiva en lo que respecta ya a temas de desarrollo territorial. Si bien se ha logrado incrementar la articulación multinivel y multiactor a través de convenios y ejecución de agendas o diseño de agendas estratégicas que aseguren intervenciones en el territorio, no es menos cierto también que aún los niveles de articulación a nivel de gobiernos parroquiales rurales no se ha consolidado 100%. De ahí que se habla de que se ha logrado establecer convenios con el nivel provincial en un 59%, con el nivel municipal en un 55%, con el nivel central es todavía más bajo en ese sentido. Pero lo que sí llama la atención es que los gobiernos autónomos centralizados parroquiales rurales han logrado generar formas de asocio, de articulación con sus similares, logrando así, de hecho, un 17% ha generado acuerdos para asegurar que las intervenciones en el territorio vayan hacia esa visión mucho más conjunta que beneficie a dos o tres parroquias. Entonces, sí se vislumbra avances en ese sentido. Sin embargo, ya digo, el nivel de articulación entre multinivel no ha logrado aún una efectiva consolidación. Adicional a ello, también se ha logrado disminuir los gobiernos autónomos centralizados al estar más cerca de la población, al ser identificados como los
titulares del desarrollo del territorio y en el momento que buscan o involucran a la ciudadanía en este proceso han logrado disminuir los déficits ciudadanos. De hecho, la ciudadanía ya no únicamente participa como oyente, lo que normalmente se daba en los espacios de rendición de cuentas o en mecanismos de participación bastante aislados, sino más bien ahora lo que están generando, se está produciendo es que la ciudadanía, la población, sean gestores del desarrollo a través de la participación activa, tanto en la construcción de los planes, en la definición de los planes a los que se va a implementar, en la ejecución, inclusive ya en el financiamiento de estos planes. En lo que de manera general se podría evidenciar estos avances o las limitaciones que sigue presentando los gobiernos autónomos centralizados en el proceso mismo de la capacidad institucional. No se logra consolidar, de allí que entre las conclusiones, permítanme definir las conclusiones, está que si bien el reconocimiento de este nivel de gobierno no finaliza únicamente con la clarificación y definición de las competencias exclusivas ni la asignación de recursos, sino con la rearticulación política y administrativa que consolide y aplique los principios que rigen a los gobiernos autónomos descentralizados. Aún hace falta mucho, se debe canalizar, y es lo que exigen las autoridades locales parroquiales, es una rearticulación política, una definición. De hecho, ellos hablan de que las competencias asignadas a ellos no generan el impacto deseado en el territorio. Sin embargo, tienen todos los procesos de articulación y coordinación que les permite, ya con una visión de territorio, generar aquellos principios o aquellas acciones que efectivamente aseguren una equidad y un desarrollo territorial. La coordinación y vinculación multinivel cobra un alto grado de importancia cuando los GAD tienen la potestad y cualidad de definir relaciones entre sus pares, generando un modelo que potencie la unidad del territorio y consolide el desarrollo con visión territorial, pero que a la par gestione una estrategia que contribuya a la maximización de las intervenciones y que generen un impacto real, justamente lo que decíamos. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, aún pese a ser reconocidos como un nivel de gobierno, aún sus condiciones no les permiten asegurar este impacto o generar, cubrir aquellas demandas que tiene la población rural. En el ejercicio de la autonomía política y administrativa y financiera, el objetivo de la descentralización no ha experimentado un avance deseado como resultado del débil ejercicio de funciones de normatividad, fiscalización, ejecución y administración. Como habíamos dicho, aún la autonomía, el rol autonómico de los gobiernos parroquiales rurales no se consolida debido a aquellas deficiencias y limitaciones que se presentan en el proceso mismo o como se evidencian en la capacidad institucional de los GAD. La función de participación ciudadana y control social, cimentada en la promoción de espacios de diálogo ciudadano, han optimizado la gestión pública. Ya la intervención de la ciudadanía no es únicamente de manera demandante, sino también es propositiva, aunque hay que tomar muy en cuenta también el hecho de que la gente o la ciudadanía se asocia en atención a una necesidad cercana, a una necesidad que nos surja en un sector determinado. Y en ese sentido, generar más procesos de articulación y coordinación que vislumbre en una participación mucho más activa, con un contenido mucho más amplio, es un tema aún pendiente a nivel no solamente del gobierno parroquial rural, sino también a nivel de los restantes niveles de gobierno. Muchas gracias. Gracias a ti, Yuli. Entonces, ahora, por favor, si nos ayudas dejando de compartir la pantalla para yo compartir la mía. Ay, perdón. Para dar inicio a la última ponencia. Entonces, dentro de 20 minutos, un poco menos, abriríamos el espacio para preguntas. Gracias, Julia. ¿Ya dejé de compartir? ¿Está? Sí, perfecto. Ahí está. Ya, perfecto. Muy bien, hasta el momento entonces ustedes han tenido conocimiento sobre la capacidad tanto operativa de los GAD provinciales y los GAD municipales del país, como también de la capacidad institucional de los GAD parroquiales rurales.
Tanto Irina como Julia han hecho mención sobre la importancia entonces del fortalecimiento institucional. Por ese motivo, esta última ponencia, como para ir cerrando también el ciclo de lo expuesto, hace referencia a estas estrategias de fortalecimiento institucional. Desde el 2011, que fue el año en el que se descentralizó por primera vez una competencia, tomando en consideración el marco normativo de la Constitución de 2008 y luego del COTAD de 2010, vemos entonces que el proceso tiene al menos 9 años, tomando como punto de partida la primera descentralización de una competencia, y en estos 9 años, de acuerdo a los resultados que hemos compartido, vemos que las capacidades de los gobiernos locales pues no han conseguido aún consolidarse. Las causas son heterogéneas y ahora en esta ponencia vamos a abordar entonces cuál podría ser una entrada diferente, ¿no? Para no seguir haciendo lo mismo y por tanto seguir obteniendo los mismos resultados en lo referente al fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. Allí que vamos a abordar 3 componentes específicos, que sería la mirada interterritorial, una mirada intersectorial y finalmente la multiactoría. Muy bien. Esto adaptado también a la primera ponencia de Irina, estos son los resultados del país referente al índice de capacidad operativa de los GAT municipales. Tenemos 221 GAT municipales y 166 de ellos tienen un ICO que está por debajo del promedio nacional, es decir, por debajo de los 17,7 puntos sobre 30 puntos que tiene este índice de capacidad operativa. Entonces, solamente visualizando este mapa, en este mapa de calor nos damos cuenta, ¿no?, que es urgente la intervención para consolidar estas capacidades. De allí que en este año hemos priorizado desde la institucionalidad, ¿no?, desde el Consejo Nacional de Competencias, el trabajo con los GAT que ustedes ven allí graficados. Sobre la marcha se han ido incorporando 11 GAT municipales adicionales y trayendo a colación lo que mencionaba Irina sobre esta necesidad, ¿no es cierto?, de ir trabajando de manera articulada y que GAT que se encuentran con un índice de capacidad operativa superior al promedio nacional se conviertan en unos referentes también para sus vecinos. Es que ustedes pueden observar en el mapa también entonces unos municipios que están marcados con verde, ¿no? Estos municipios son esos referentes que en un proceso de asistencia técnica que acompañamos a todos los municipios, la intención es poder generar unos procesos de intercambio de buenas experiencias, de transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología en algunos casos, de tal manera que desde una mirada interterritorial abordemos estos problemas en la capacidad operativa de los GAT municipales. Entonces, esto era solamente para que ustedes tengan un mapeo de esta propuesta por el momento teórica, pero que hemos ido ya poniéndola en práctica en los GAT selección que les he mostrado en esos mapas. Muy bien, ¿por qué es importante tener una mirada interterritorial? Nuestro país, muy pequeñito, como decía, presenta una gran fragmentación, ¿no?, que da cuenta también de los procesos de autonomía política administrativa que se fueron dando durante estos años de la República del Ecuador. Y cuando se plantea el modelo de descentralización en el 2008, se establecen ya competencias claras para cada nivel de gobierno. Tenemos 3 niveles de gobierno local en el país, al menos en práctica, que son los GAT provinciales, los GAT municipales y los GAT parroquiales rurales. GAT es Gobierno Autónomo Descentralizado. Y en el COTAD, que es el instrumento guía del proceso de descentralización, el instrumento normativo, también refiere a otro nivel de gobierno que son los GAT regionales, que se concibieron con la intención de que articulen en el territorio a diferentes GAT provinciales. No se han podido conformar hasta el momento estos GAT regionales, entonces solamente tenemos provinciales, municipales y parroquiales rurales. En el modelo de descentralización, las competencias que se asignan, por ejemplo, a los GAT municipales son básicamente de corte urbano, y las competencias que se asignan a los GAT provinciales refieren
a procesos que deben organizarse en la zona rural del país. Tanto a los GAT provinciales como, ya como indica su nombre, GAT parroquiales rurales, se concentran allí. Esto ha causado que no hay un diálogo entre lo urbano y lo rural, considerando que las problemáticas, como yo decía al inicio, que enfrentamos en territorio, que son wicked problems, que son problemas complejos, se ven entonces al atacar este tipo de problemas, ¿no es cierto?, se ve limitado también por las competencias que tiene cada nivel de gobierno. Aun cuando el modelo de descentralización también tiene varios principios, entre ellos el de coordinación, el de complementariedad, el de subsidiariedad, no necesariamente esto se ha traducido, ¿no es cierto?, lo que está en norma, lo normativo, no se ha traducido tampoco en la operación ya o en la gestión de las competencias como tal. Entonces, esta es una, digamos, una primera limitante, un primer problema que observamos cuando trabajamos en el territorio, este diálogo urbano-rural que se ha visto disminuido y en parte también por cómo está planteado el modelo de descentralización, ¿no? Problemas, temas urbanos, como por ejemplo el tránsito, transporte terrestre, seguridad vial, la dotación de agua potable, que la vialidad también, esa competencia la tienen los 3 niveles de gobierno de acuerdo al sector en el que se encuentran, que el fomento productivo esté básicamente para los GAT provinciales, aun cuando tenemos GAT municipales con una vocación agropecuaria y con unas características rurales allí importantes, ha generado problemas realmente para plantear ya las soluciones a las necesidades, a los requerimientos que tienen esa ciudadanía en territorio. Esa es entonces una primera limitante, pero ¿qué hacer al respecto? ¿No? Esa es la pregunta y es lo que estamos probando también actualmente. Junto con el modelo de descentralización en el 2008, con la Constitución de 2008, también se comienza a dar mucho énfasis en el proceso de planificación, ¿no? La planificación del Estado, entiéndase al Estado, ¿no es cierto?, en este caso como el gobierno central y también los gobiernos locales, y por eso se crea un instrumento que son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, en nuestro país existen 1060 planes de desarrollo y ordenamiento territorial que no necesariamente están interrelacionados por regiones o por microzonas de planificación, sino que los GAT parroquiales rurales, cada uno de ellos tienen que hacer un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, cada uno de los 221 GAT municipales y cada uno de los 23 GAT provinciales. La normativa dice que hay que articular, ¿no? Que debería ser como un tipo de efecto cascada. Entonces, que primero los GAT parroquiales rurales de un cantón pues tienen que conversar con el GAT municipal y que guarde esa correspondencia con programas y proyectos, lo propio con la provincia. No ha pasado esto, no puede ser, por momentos es por motivos políticos también, ¿no es cierto?, entre autoridades no necesariamente son del mismo partido político, de la misma tendencia política, y esto ha causado problemas también en el trabajo articulado. Sin embargo, la entrada desde la que estamos tomando el fortalecimiento institucional con estos GAT municipales priorizados en función del resultado que han tenido en el índice de capacidad operativa, da cuenta de la necesidad de pensar en programas y proyectos con mis vecinos. Ustedes ven en este momento el mapa, el GAT municipal que ven en el centro es Muisne, que también Irina justo lo mencionaba como uno de los GAT municipales con unos indicadores muy deficientes en términos de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y demás indicadores. Es un territorio en el país donde está pendiente la consolidación de su gobierno local y también obviamente la prestación de los servicios que realiza ese gobierno en ese territorio. Entonces, ustedes ven en este momento, está en el centro Muisne y vemos alrededor sus vecinos, Atacames, Esmeraldas, Quinindé, Pedernales. Lo que nosotros alentamos a pensar a los equipos técnicos y a las autoridades, ¿no es cierto?, es que los límites territoriales como tal son artificiales. Por tanto, si son artificiales, yo me voy a dar cuenta, yo sé que si me refiero, por ejemplo, al componente biofísico de ese territorio,
No es que yo paso de Muisne a Atacames y cambia dramáticamente, ¿no es cierto?, el paisaje. Tenemos recursos naturales que son compartidos, tenemos también aspectos culturales que son compartidos. Entonces, la primera invitación que se hace a los PAD municipales es que al momento de hacer sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, donde incluyen los programas y proyectos, veamos también qué programas o proyectos puedo realizar con mis GAD vecinos. En los meses en los que estamos ya llevando adelante este proceso de fortalecimiento, hemos entonces logrado coordinar allí proyectos entre Muisne, Pedernales, en lo referente a la promoción turística de ese territorio, con Atacames lo propio, y también a ir pensando programas y proyectos de conservación ambiental, de restauración de cuencas hídricas a través de procesos de reforestación, y así ir trabajando de manera articulada. Sobre todo este año, que para el mundo entero ha sido un golpe, y como las políticas también que se han tomado para enfrentar la crisis sanitaria han devenido también en una crisis económica, ¿no es cierto?, en el territorio, y ya nuestros gobiernos locales saben que va a haber un recorte por el siguiente año de las asignaciones que se da desde el gobierno central. Dadas estas condiciones, se hace aún más urgente el trabajo articulado. El pensar en unos proyectos que sean integrales en el tema, por ahora, como estoy abordando, sería en el tema de alcance territorial, que sean incluso más atractivos también para la cooperación internacional, el momento de que ya no presento un programa o proyecto únicamente para mi circunscripción territorial, sino que estoy mostrando que ese programa o proyecto tiene un modelo también de gobernanza multinivel. Se hace esa invitación no solamente a que piensen, ¿no es cierto?, en programas y proyectos con sus GAD vecinos del mismo nivel de gobierno, sino también con los GAD de otros niveles de gobierno. Entonces, es decir, en este caso, estos GAD municipales están en la provincia de Esmeraldas. A pensar entonces también con la prefectura de Esmeraldas, a pensar obviamente en sus GAD parroquiales rurales. El COTAF también establece unos modelos de gestión que son las mancomunidades y los consorcios. Pero la invitación que se hace no es necesariamente a que se conforme una mancomunidad o consorcio, sino que a través de instrumentos jurídicos que son posibles acá en el país, como convenios de cogestión entre niveles de gobierno, se realicen. Sí, esa es la primera entrada de lo interterritorial, el pensar en que efectivamente estos límites que tenemos son artificiales y que podríamos pensar en potenciar zonas o microzonas de planificación a partir de esta entrada de la planificación territorial, la planificación estratégica, pero atada también a la planificación operativa en territorio. Pero cómo esto que estoy diciendo, que en palabras puede sonar atractivo, incluso tal vez lógico o nada novedoso, cómo lo aterrizamos también al operativo. Entonces, cuando trabajamos con estos gobiernos municipales, en este caso, lo que hacemos es llenar una matriz tan sencilla como esta, donde podemos ver los componentes que son parte de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que son los componentes biofísico, económico, productivo, sociocultural, el de asentamientos humanos, el político institucional. Ir pensando entonces en los planes, programas y proyectos que en este caso Muisne, ¿no? Si estoy trabajando con Muisne, ¿qué quiero hacer yo en mi componente biofísico? Y qué de ese proyecto podría hacer también con el GAD vecino Atacames o con el GAD Pedernales o con el GAD Quinindé, y vamos llenando esta matriz, y luego tenemos también ya el contacto, ¿no es cierto?, con los técnicos y autoridades de los otros niveles de gobierno para ir consensuando en un programa o proyecto que sea articulado. No solamente con los, como había mencionado, en este caso con los otros GAD municipales, sino también con el gobierno provincial y con el gobierno parroquial rural. Hoy voy a ir más rapidito porque de acuerdo a esto ya tendría que cerrar. Entonces, hasta ahí hemos abordado el primer componente, que es lo interterritorial. Ahora voy a hacer referencia a lo intersectorial. Las competencias, como decía, están atadas siempre a determinado sector. Cada competencia está atada a un sector específico.
La entrada que nosotros tenemos para pensar el desarrollo tiene estos 4 ejes: pensar en el desarrollo institucional, en el desarrollo económico sostenible, en el desarrollo social incluyente y en el ambiental sostenible. Y hay competencias que están, digamos, más directamente relacionadas con cada uno de estos ejes. Sin embargo, la invitación, tal como muestran las flechas en este gráfico, es a pensar la interrelación también de esas competencias, por tanto, la interrelación de los sectores, y pensar que estos ejes de desarrollo pues no están en silos, en departamentos apartados, sino que están dialogando continuamente. Por tanto, yo no solamente voy a pensar en unos programas o proyectos de fomento productivo con este matiz de conseguir desarrollo económico en esa zona, sino que también pues tengo que cruzarlo con el componente del desarrollo ambiental sostenible. De allí han salido algunas propuestas muy interesantes como proyectos de bioeconomía o proyectos de producción sostenible, proyectos libres, por ejemplo, productos libres de deforestación, etcétera. Asimismo, cuando yo pienso en el tránsito, el transporte terrestre, la seguridad vial, y la voy cruzando también con el componente ambiental, pues ya dejo de mirar solamente esos 3 temas: tránsito, transporte terrestre, seguridad vial, sino que comienzo a plantear programas y proyectos en los términos de la movilidad sostenible. Las competencias actualmente no están planteadas de esa manera, ¿no es cierto? Cada competencia entonces está en un sector, pero vemos que en la práctica, en el territorio, al estar los problemas interrelacionados, al ser los problemas también multidimensionales, los programas y proyectos que debo plantear deben responder también entonces a esas características. Y aquí algo, antes de pasar a la siguiente lámina, algo importante que señalar es que el desarrollo institucional es lo más importante. Hemos visto los datos respecto a capacidad operativa, es decir, la capacidad que tienen los gobiernos locales de gestionar sus procesos de planificación institucional y planificación territorial, la capacidad de gestionar sus finanzas adecuadamente, y también la participación ciudadana en territorio, son bases importantes para la consolidación de la capacidad institucional de los gobiernos locales. Si yo soy un gobierno local y soy débil, no tengo muy bien definidos mis procesos de planificación, tengo problemas en el manejo de mis finanzas, muy difícilmente me voy a convertir en un agente de desarrollo económico, de desarrollo social y de desarrollo ambiental en mi territorio. De allí que es importante entonces partir con este primer eje, que es el desarrollo institucional. Luego, finalizando con los temas de la multiactoría, somos varios los actores corresponsables del desarrollo territorial, ¿no? No podríamos decir que es el gobierno local el solito el que tiene que hacer frente a los problemas que están en el territorio, ¿no? Sino que habemos actores también desde diferentes sectores de la sociedad que podemos apoyar a los gobiernos locales en la implementación de esos programas y proyectos con estas miradas ya integrales, ¿no es cierto? Y con esta mirada de lo interterritorial. De allí que pensamos entonces en la importancia de traer a la mesa a los procesos de toma de decisiones y el acompañamiento de la implementación de proyectos, actores del sector público, del sector privado y de la economía popular y solidaria, de la academia, de la sociedad civil y del tercer sector. En estos meses que hemos estado trabajando con estos GATS específicos, a los que les decimos GADICO, hemos estado incorporando entonces también a las universidades en territorio, para que desde los componentes de vinculación, de proyectos de vinculación con la comunidad, de investigación científica, de transferencia de tecnología y de educación continua, aporten también entonces a la implementación de estos programas y proyectos. Lo propio con el sector privado y con organismos de la cooperación internacional. Pero aquí solamente para recapitular este tema, ¿no? de lo intersectorial y de lo multiactor, cómo esto lo traduzco, ¿no? Estas palabras, cómo las traduzco finalmente en operativo. Esta es una de las matrices que llenamos, donde siempre partimos de unos indicadores, ¿no? Para saber cómo se encuentra mi territorio en ese indicador específico. Problematizamos, planteamos un programa o proyecto, pero ese programa y proyecto lo voy a cruzar con cada una de las competencias que se han descentralizado.
Entonces, en el momento en que, por ejemplo, muchos GAD decían, bueno, quiero un proyecto turístico en determinadas zonas, pero cuando le vamos cruzando con cada competencia, se va alimentando ese proyecto y ya no termina siendo solamente turístico, sino que es un proyecto que va a requerir también de temas de conservación ambiental o que es un proyecto que puede ir atado al patrimonio cultural de esa zona. Cuando lo cruzo con vialidad, si tengo ese proyecto turístico, entonces debo garantizar que hayan unas vías, ¿no es cierto?, que haya acceso hacia esos lugares. Cuando lo cruzo con agua potable u otros servicios, que haya la provisión de los servicios. Y esta matriz nos ha servido mucho como para ir rompiendo esa departamentalización y esa gestión sectorializada de cada competencia, sino que nos ha permitido entonces ir generando unos programas y proyectos que sean más integrales y que respondan a la complejidad que está en territorio. Y hasta ahí entonces la presentación. Me gustaría de aquí en unos meses, ya con los resultados de las intervenciones que estamos realizando actualmente, poder contar ya las conclusiones, de preferencia, ¿no es cierto?, que sean muy buenas las novedades respecto a que haya mejorado ese índice de capacidad operativa, que hayan mejorado las capacidades de los gobiernos locales, que estemos pensando en unos proyectos integrales, que estemos haciendo frente a esa problemática desde el trabajo colaborativo, desde plataformas colaborativas para hacer frente a los problemas. Entonces, esto sería las tres ponencias preparadas para este panel. Con esta visión sistémica, entonces, los resultados que hemos presentado respecto a la capacidad operativa, la capacidad institucional de los niveles de gobierno y, finalmente, ¿no es cierto?, estas propuestas en el sentido de estrategias de fortalecimiento institucional para los gobiernos locales. Entonces, es el momento de recibir la retroalimentación de ustedes, de poder responder a las inquietudes que ustedes tengan. Tenemos un chat aquí, bueno, estamos solamente 17 personas en esta sala, no somos muchos, y nos gustaría poder tener una retroalimentación de su parte. Si hay alguna duda, información que quisieran que ampliemos. Si no es así, en todo caso agradecemos siempre la atención prestada a esta información. Qué pena que este año no hayamos podido estar juntos, escucharnos, compartir las experiencias, que es siempre lo enriquecedor en este tipo de congresos. Pero al menos desde esta virtualidad, el poder tener contacto, el poder presentar las ideas, darles aire también a esas ideas al momento en que se las comparte con otros actores, para nosotros es muy, muy importante. A ver, aquí tengo en el chat. Cristian Quiroz dice, ¿el contexto de pandemia implicó dificultades adicionales en la coordinación intergubernamental y multinivel, particularmente en los marcos legales? Pregunta esto Cristian Quiroz. ¿Quisiera alguien de ustedes o Bueno, aquí desde la experiencia, como trabajamos desde la dirección en la que yo trabajo, ¿no?, directamente en fortalecimiento institucional, creo que la crisis sanitaria, sobre todo este contexto de pandemia, dio cuenta de la necesidad de esta articulación. La competencia de salud en el Ecuador es una competencia únicamente del gobierno central. Antes del proceso de descentralización, algunos CAD municipales tenían también esta competencia de salud, entonces son muy pocos los municipios que gestionan directamente hospitales o que tienen atribuciones en el orden de la salud. Y entonces este contexto de pandemia obligó realmente a los gobiernos locales a trabajar de manera articulada. Siempre va a haber problemas y creo que ha dado sobre todo
ha dado luz para un nuevo debate, ¿no? Gobiernos locales que están pidiendo también la competencia de salud, que dicen que el gobierno central, al estar tan distante y no poder atender rápidamente y directamente las necesidades del territorio, deberían ser ellos quienes se encarguen de gestionar esto. Este es un tema que está en este momento en el debate, que ha resurgido lo referente a específicamente ahora lo de salud, pero que siempre va a ir atado también como a la competencia de educación. Y si bien, o sea, haber obligado, no necesariamente eso significa que la articulación haya sido buena, ¿no? Porque muchas disposiciones que se daban desde el gobierno central también estaban relacionadas, ¿no es cierto?, con tomas de decisión de cada gobierno local. Entonces, allí se tuvo que hacer un ejercicio de negociación a ratos, de ponernos de acuerdo entre los gobiernos locales para que el gobierno central emita directrices que sean muy generales, pero que puedan ser adaptadas también ya en el territorio de acuerdo a la realidad, ¿no es cierto?, en este caso de cada GAT municipal o de cada GAT provincial. Aquí, sobre todo el gobierno municipal fue el que jugó un rol más importante. Son 221 GAT municipales también en el país y se conforman a nivel cantonal unos comités de emergencia, unos COE cantonales. Entonces, desde estos COE cantonales se recibían las directrices grandes, digamos, del COE nacional para poder responder a los problemas, refiriéndome ahora únicamente al tema de crisis sanitaria. Ahora, también como decía, la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, las políticas que se tomaron para enfrentar la crisis sanitaria que se están tomando, y las repercusiones como tal que han tenido esto también en la economía, por ejemplo, en la capacidad del Estado de tener recursos, ¿no es cierto?, porque muchos negocios han cerrado, etcétera, también nos está empujando y le está haciendo más atractivo todo lo relacionado a la coordinación intergubernamental y multinivel. Por eso ahora muchos GAT son los que piden, sí, quiero trabajar con mi vecino, quiero trabajar con la prefectura en este programa o proyecto, porque yo no voy a tener los recursos suficientes para poder implementar ese programa y proyecto. Entonces, ha sido una oportunidad para traer nuevamente a colación lo referente a la articulación multinivel, a la importancia de gestionar de manera asociativa las competencias en territorio. Eso, Cristian, te podría decir. Luego, Rui nos dice cómo se procesa la articulación entre los municipios y las parroquias rurales en el Ecuador. ¿Cuáles son los números cuál es el número de parroquias rurales y de municipios en el Ecuador? Ahí, Julie, tal vez. Claro. Bueno, tal como se había dicho, el proceso de descentralización establece ciertos principios en los cuales se deben manejar los distintos niveles de gobiernos. Entre ellos está la coordinación y corresponsabilidad, que es principalmente en los procesos de articulación multinivel. De hecho, la norma también te dicta de que debe haber todo un proceso de articulación desde la construcción de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial para que garanticen las intervenciones en el territorio. Sin embargo, esto continúa siendo un tanto metafórico e inclusive utópico, porque no se ha logrado aún canalizar esos espacios de articulación. El nivel de gobierno municipal en el Ecuador ejerce sus competencias directamente en el área urbana y el GAT parroquial rural, tal como lo dice, en el área parroquial rural. Ahí sí se genera una división en este contexto. Principalmente porque de una u otra manera el gobierno provincial es el que tiene mayor vínculo o debería tener mayor vínculo y relación con los gobiernos parroquiales rurales. Lastimosamente, insisto, aún pese a que los principios están establecidos, aún no se logra canalizar este proceso de articulación multinivel, llámese a nivel nacional, provincial, municipal y parroquial rural. No se logra consolidar aún estos espacios. De hecho, había yo manifestado de que si bien los gobiernos autónomos descentralizados han mejorado este tema de acuerdos, convenios, articulaciones, no llega ni siquiera el 50% de GAT. Y mucho más bajo es en el nivel municipal y en el nivel municipal y a nivel del gobierno central, por ejemplo. Entonces, no se logra canalizar.
Inclusive los gobiernos autónomos descentralizados, las autoridades parroquiales rurales manifiestan generalmente que los gobiernos provinciales están interviniendo en el área urbana a través con los municipios, cuando su rol debería ser intervenir y acordar intervenciones que generen desarrollo en el área rural. Insisto, esto aún es utópico, esto aún es metafórico. La norma establece que exista este vínculo, esta corresponsabilidad, esta articulación. Sin embargo, a nivel del Ecuador, a nivel de la experiencia que hemos tenido con el levantamiento de esta información, no solamente en GAD parroquiales, sino también en GAD municipales, no se logra consolidar este proceso. Aún hace falta mucho. Creo que va desde la parte estratégica, va desde la parte política, creo que también va desde la parte social e inclusive desde la parte económica. Desde la parte económica y que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales sean exactamente vistos como eso, como niveles de gobierno, que no sean gestionadores de obras ni tramitadores de obras, sino que ellos vinculen toda la planificación desde la localidad, desde la unidad más pequeña hacia lo parroquial, porque la suma generaría justamente esta visión de desarrollo territorial. No sé si con eso logré solventar tu duda. Rui, creo que quiere replicar. Gracias. Obrigado. Ok, muy bien. No tenemos ninguna... Bueno, estamos ya a 5 minutos de concluir este espacio. No sé si hay alguna otra inquietud o podríamos en todo caso ir cerrando esta intervención, este panel a cargo de nosotras, que como mencionábamos, justo la experiencia laboral y el conocimiento respecto a los problemas del territorio se dan precisamente por el trabajo que realizamos desde el ente rector del proceso de descentralización en el país. Rui también preguntaba el número de parroquias rurales y de municipios. Tenemos 221 municipios aquí en el Ecuador, y las parroquias rurales, de acuerdo a la División Política Administrativa del INEC, o sea, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos y demás, son 816. Sin embargo, la entidad asociativa de los gobiernos parroquiales rurales siempre habla de 825, y las transferencias que se hacen desde el Ministerio de Economía y Finanzas a los GAD parroquiales rurales consta un registro de 817 GAD parroquiales rurales. Muy bien, entonces creo que podríamos ir cerrando, si ya no hay más consultas. Agradecemos siempre su atención y esperamos tener la oportunidad también de escucharles a ustedes, de escuchar los otros paneles también, para conocer las experiencias de otros países. Muchísimas gracias. Obrigada. Adiós. Chao. Chao, muchas gracias. Obrigada. A ustedes, gracias. Obrigado. Muchas gracias. Obrigado.